presidente de Fasecolda, el economista Miguel Gómez Martínez. Doctor Gómez Martínez, muy buenos días. Doctor Londoño, un gusto estar con ustedes. Un saludo muy cordial a todos sus colaboradores y a toda la audiencia. Bueno, una de las cosas que se están tramando ahora y que más preocupan a los colombianos es la reforma tributaria. ¿Qué sabe usted sobre esa reforma tributaria y si ese tratamiento es el que se le debe a una economía que tiene tantos problemas como la economía colombiana? Díganos usted, doctor Gómez Martínez. A ver, doctor Londoño, la realidad es bien compleja. Usted bien lo señala. El país arrastra pues un problema fiscal muy delicado. Nosotros llevamos años con un desequilibrio de nuestras finanzas públicas que hemos podido hasta el momento financiar porque ha habido condiciones en los mercados internacionales muy favorables. La situación económica a nivel mundial pues se está deteriorando a una velocidad acelerada. Todo el mundo está viendo nubarrones negros en el horizonte y en algunos países del mundo ya se perciben los primeros efectos de una recesión que algunos consideran puede ser una de las más graves del último siglo. En ese orden de ideas, el manejo que se le dé a la reforma tributaria es naturalmente estratégico. ¿Qué es lo que piensa hacer el nuevo gobierno? Pues hasta el momento solo se ha lanzado a la palestra, a la discusión, una cifra que de por sí ya es muy inquietante. Hablar de 50 billones de pesos de mayores ingresos en un momento en el que el mundo está entrando en una recesión puede ser puede tener un efecto muy negativo sobre la demanda, sobre el ingreso de los colombianos. Entonces, 50 billones de pesos nunca hemos podido recaudar en ninguna de las más de 20 reformas tributarias que hemos tenido en los últimos 20 años. Entonces, la discusión sobre el monto ya de por sí es un tema que debería preocuparnos. Creo que decir que vamos a recaudar 5 puntos del Producto Interno Bruto, cuando en Colombia nunca hemos logrado pasar de 2,5, pues me parece que es un objetivo excesivamente ambicioso en una coyuntura que no se presta pues para un ejercicio de ese tamaño. Entonces ahí hay una primera pregunta. La segunda es, bueno, ¿quién va a pagar? En eso el gobierno se ha sido más claro, al decir que de lo que se trata es de trasladar el peso que hoy en día tienen las empresas, pasárselo a las personas naturales, ampliar el número de contribuyentes y bajar los niveles del impuesto de patrimonio alrededor de 1.000 millones de pesos. Eso es, digamos, lo más importante. El otro capítulo sobre el que hay siempre mucha incertidumbre, en el que todos los gobiernos se comprometen y luego muy poco pueden hacer, es el de decir que se van a eliminar exenciones y deducciones de las empresas y que eso pues se va a hacer para permitirle al Estado recaudar más recursos. Pues como ve usted, es un tema muy complicado, el margen de maniobra es supremamente estrecho y yo creo que en eso el gobierno puede estar siendo muy optimista al creer que puede recaudar muchos más recursos de los que el circuito económico está en capacidad de aportar. Eso es de una enorme gravedad, porque la alternativa es que continúe el déficit fiscal galopante que tenemos y que es supremamente preocupante. Pero taparlo no con reducción de gastos, no con austeridad, sino con más impuestos, no parece ser una buena idea en estas circunstancias. No es una buena idea. Y entonces la gente se pregunta, ¿ahora qué se viene? ¿Qué se viene en una situación tan delicada como la que el mundo entero tiene? Estamos esperando una recesión económica que puede ser tan dura como la de los años 30 o cosa por el estilo.
Vamos a ver entonces qué pasa y vamos a ver el gobierno finalmente qué decisión toma. Y la decisión que toma es gravar más a las personas naturales. Uno se pregunta, ¿grabarlas hasta dónde? ¿Cuál es la propuesta que hay sobre la mesa en ese sentido? Porque pues una cosa es decir, voy a grabar más a las personas naturales y otra cosa es decir cómo las voy a grabar y cómo están esas personas en condiciones de pagar más impuestos como los que están enfrentando ahora, doctor Gómez Martínez. Sí, doctor Londoño, ahí la preocupación de fondo es que obviamente todos los recursos que usted le saca a las personas naturales, pues son recursos que debilitan la demanda. O sea, si usted sube los impuestos, pues hay menos recursos para consumir y para ahorrar. Entonces, esa presión de ingreso que usted le está sacando a la economía, pues se refleja en que la gente tiene menos recursos para comprar y eso debilita la demanda, que eso en un momento de recesión es exactamente lo contrario de lo que uno debería hacer. Si vamos a entrar en un periodo de bajo crecimiento económico, pues es probable que lo que necesitemos es reactivar el consumo para que las empresas vendan más, puedan generar más empleos y logremos ir saliendo de la recesión. Pero si usted le mete una punción fuerte a la capacidad de gasto, al ingreso disponible de las personas, pues las personas simplemente se quedan sin recursos y eso se traduce en un debilitamiento de la demanda, lo que único que hace, lo único que produciría es alargar la situación recesiva. Doctor Londoño, esto tiene mucho que ver porque la economía funciona sobre la base de bombillos rojos, de alertas que se van encendiendo. Eh, uno de esos bombillos rojos que se ha encendido en las últimas semanas y que está brillando fuertemente es, sin lugar a dudas, el comportamiento del dólar. Uno tiene que mirar con detalle qué es lo que está pasando en el dólar, porque eso a veces nos permite entender dónde es que están los problemas. El dólar es un excelente reflejo de lo que los mercados dicen de cómo ven la situación de Colombia. E ignorar entonces el problema cambiario y pensar que esto es simplemente una fiebre temporal, esporádica, que se va a calmar, me parece a mí que es equivocado. Aquí hay una señal de alarma, eso es como cuando uno está en un almacén, suena la alarma de incendios, pues no quiere decir que el almacén se va a incendiar en segundos, pero si está sonando la alarma, pues lo primero que uno tiene que hacer es abrir los ojos y decir, hombre, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? A ver qué es lo que hay que hacer. Entonces yo creo que el dólar nos está enviando una señal y no todo el mundo la está recibiendo. Es delicado, bien delicado. Bien delicado, el dólar ha subido 12.70 y algo por ciento en los últimos meses y la tendencia permanente es al alza, entre otras razones porque la gente no tiene confianza. Doctor Gómez Martínez, la gente Sí, no tiene confianza y esa es una reacciona así. parte, esa es una parte del problema, doctor Londoño, en eso estoy absolutamente de acuerdo. Pero yo me puse con juicio estos últimos días a mirar la balanza de pagos. Y permítame, yo sé que este es un tema un poco austero y aburrido y técnico, pero es que la balanza de pagos es una herramienta maravillosa para entender muchos de los elementos que explican la coyuntura económica. Y déjeme, le resumo muy rápidamente lo que uno ve cuando revisa la balanza de pagos de Colombia. Primero, se da cuenta que tenemos un déficit de la cuenta corriente, o sea, exportaciones menos importaciones de bienes y servicios, que es el más alto de nuestra historia. Estamos hablando casi de 18.000 millones de dólares de déficit comercial, para ser precisos, 17.900 millones de dólares. Entonces estamos vendiendo mucho menos de lo que estamos comprando. Si a eso usted le suma en la otra parte de la balanza de pagos, en la cuenta financiera, que en el año 2020 y en el año 2021
el país se endeudó en 17.500 millones de dólares. O sea, pedimos prestado al exterior 17.500 millones de dólares. ¿Por qué tuvimos que pedir esa plata? Bueno, porque estábamos en pandemia, porque necesitábamos una serie de medidas contracíclicas que nos permitieran salir del inmenso daño que le produjo la pandemia a todas las economías del mundo, pero entonces nosotros salimos y nos endeudamos masivamente. Eso explica pues que el peso de la deuda ha pasado de alrededor del 50% del Producto Interno Bruto como al 62% del Producto Interno Bruto. O sea, esto fue un choque de deuda gigantesco. Lo que hicimos fue pedir prestados 17.500 millones de dólares y se los hemos inyectado a la economía, y eso en buena medida explica por qué tenemos tasas de crecimiento tan satisfactorias. El Banco de la República estima que probablemente en este año Colombia sea la economía latinoamericana que más crezca y probablemente será una de las economías que más va a crecer a nivel mundial. Pero esto es porque le hemos inyectado pues un volumen de recursos gigantesco. Pero uno no se puede endeudar todo el tiempo. Entonces, el margen de maniobra, respondiendo a su primera pregunta, el margen de maniobra que tenemos es muy estrecho, porque nos hemos endeudado sustancialmente. ¿Dónde percibe uno eso? Pues eso lo ve usted en la balanza de pagos cuando mira con cuidado cómo es el comportamiento de la inversión de cartera. O sea, cuál es la plata que vino a Colombia atraída, obviamente, por unas tasas de interés más altas y porque Colombia todavía tiene pues una muy buena reputación, porque hemos sido siempre muy buenos pagadores. Pero entonces uno no puede seguirle apostando a que se va a endeudar, porque afuera la gente empieza a mirar las cifras y empieza a decir esto no suma, esto ya no da más. Miren, nos ha salvado, doctor Londoño, y en eso nunca le reconocemos eso a los aparentemente 5 millones de colombianos que viven en el exterior. Dios mío, lo que nos ha realmente salvado fue que el año pasado recibimos casi 12.000 millones de dólares de remesas, de transferencias que enviaron los colombianos que están en todos los países del mundo, que trabajan y que envían ese dinero al país. Si no hubiésemos recibido esos montos, estaríamos en una crisis financiera muy alta y muy seguramente en una crisis cambiaria con un dólar muchísimo más elevado. En el primer trimestre, esos colombianos que viven en el exterior le han mandado al país 3.500 millones de dólares. Quiere decir que al final del año podríamos estar por encima de los 12.000 o 13.000 millones de dólares aportados por todos esos colombianos que viven fuera de nuestras fronteras y que con su sudor, pues en buena medida nos permiten alimentar el crecimiento de la economía. O sea, esto es una cosa histórica. Hace rato que este país debería hacerle un homenaje a todas esas personas que mes a mes envían sus pequeñas cantidades de dólares, pero sumado todo eso, el año pasado fueron 12.000 millones de dólares. Eso es mucho dinero. Entonces fíjese que el dólar nos dice qué es lo que está mal: exceso de endeudamiento, una economía que no compite, que tiene un déficit comercial gigantesco de casi 18.000 millones de dólares, y eso pues el dólar lo refleja. El dólar está diciendo ojo, no estamos compitiendo, no estamos exportando suficiente, estamos importando demasiado y adicionalmente nos estamos endeudando excesivamente. Nos estamos endeudando excesivamente, no hay duda ninguna, y esperamos que todas esas transferencias que hacen los colombianos que están en el exterior sean auténticas y no que una parte de ellas, como nos tememos nosotros, sea ingreso de narcotráfico, ¿no? Eso es posible, doctor Londoño. Es difícil de saber en qué monto, pero es posible que haya en eso que se conoce con el pomposo nombre de pitufeo, que es pequeños envíos de recursos distribuidos en miles de receptores. Eso es posible que pase. Es difícil de saber, es
realmente difícil de saber porque esa es precisamente una cuenta que no tiene contrapartida del sector real. O sea, la plata que manda la gente de Estados Unidos o de Europa, esa plata no corresponde a ningún flujo que haya salido de Colombia. Entonces es muchísimo más difícil de saber cuál es, digamos, el monto de eso. Pero de todas maneras, sin esos recursos, estaríamos realmente en una situación mucho más parecida, por ejemplo, a la de Argentina, hoy por hoy, ¿no? Una situación de una economía que está pues, al borde del colapso absoluto. Ese es un país que ya perdió todo, perdió el crédito internacional, tiene la inflación absolutamente desbordada, la gente tiene hambre, cada día son más pobres, en fin, es una situación dramática. Eso es en buena medida el costo de no medir cuáles son los límites del endeudamiento que uno tiene. Exactamente, hay que tener cuidado con el endeudamiento, que puede ser una buena noticia en el sentido de que eso indica que uno tiene crédito, pero puede ser una mala noticia si ese crédito se toma en exceso y llega el momento en que no hay cómo pagarlo y entonces se disminuyen los créditos o se acaban y el resultado final es el de una crisis económica sin precedentes. Doctor Miguel Gómez Martínez, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad y a ver qué sucede con esta reforma tributaria. Sí, señor, un gusto estar con ustedes, un saludo muy cordial a la audiencia y una feliz semana para todos. El presidente de Fasecolda, Miguel Gómez Martínez, estaba con nosotros en la hora de la verdad.